Caso Lozoya, la prueba de fuego para el Poder Judicial. Tres temas de importancia nacional ponen de manifiesto el papel fundamental que juega la sociedad mexicana en este momento de transformación y cambio de régimen. El primero tiene que ver con la detención y extradición de Emilio Lozoya a México. Los mexicanos sabemos que existe una legislación nacional demasiado laxa, que en lugar de brindar garantías y protección a las víctimas, se enfoca en muchos de los casos en la defensa de los derechos humanos de los presuntos delincuentes. Y no es que la intención sea mala, lo que sucede es que esta defensa, tan poco definida y clara, permite a los abogados de los posibles infractores de la ley encontrar argucias legales, con las cuales se consiguen privilegios especiales para los acusados que poseen los recursos económicos suficientes. En el caso de Lozoya se le permite, como ha ocurrido en casos similares, atender una serie de enfermedades que para el delincuente común serían consideradas irrelevantes en un hospital particular: anemia, debilidad generalizada y un problema en el esófago, de cuya gravedad nada se sabe. Son las causas que le permiten instalarse desde hoy en un centro de atención médica privado. Este asunto entre defensa de los derechos humanos en contra del derecho de la justicia para las víctimas o los agraviados debe resolverse en el corto plazo. Hemos visto salir de prisión a personajes ligados a la delincuencia organizada simplemente por fallas menores en el proceso de consignación. Es tan vaga la ley en este tipo de situaciones que permite se burle a la justicia invocando unos derechos del presunto delincuente, que se ponen por encima de la aplicación de la ley y la reparación del daño. Si Lozoya no tuviera dinero en abundancia, en este momento se encontraría en el reclusorio, recibiendo la misma atención médica que el resto de los confinados. Pero como ocupa para su defensa a los mejores abogados disponibles, puede acceder a una serie de beneficios que consiguen esos litigantes, apelando a interpretaciones legaloides sobre el derecho a ver por su estado de salud. Urge una reforma dentro del Poder Judicial que limite este tipo de recursos a favor del presunto delincuente. Urge que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vea lo relativo a la garantía de los derechos de todos los mexicanos, pero sin dar margen a que los delincuentes salgan con facilidad de prisión, alegando violaciones a sus derechos humanos. Lo mismo deben hacer las fiscalías estatales. Estos vicios nacieron durante el periodo neoliberal y es conveniente que se corrijan a la brevedad. El segundo tema tiene que ver con lo conveniente o no que resulte juzgar a los expresidentes del país por delitos cometidos durante sus administraciones. Para muchos mexicanos es indispensable que estos personajes enfrenten la ley a la brevedad posible y paguen con cárcel los delitos por los cuales pudieran ser acusados. Para el presidente López Obrador, esto no sería conveniente para el país, ya que implicaría destinar a estos asuntos tiempo y recursos que hacen falta para la atención de situaciones sociales de mayor relevancia. El presidente nos dice que lo que importa es conocer la verdad sobre lo sucedido durante el periodo neoliberal, exhibir públicamente a los gobernantes corruptos para que en el futuro no se permita que gente así llegue a los cargos públicos. El punto final que propone marca un antes y un después a partir del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación. Mirar al futuro con optimismo es lo importante, que lo malo quede en el pasado, sin que los mexicanos quedemos entrampados en procesos que pueden o no dar los resultados legales esperados. Volvemos aquí al punto anterior. El sistema de justicia presenta muchas lagunas, que significan otros tantos recursos a los expresidentes para evadir a la justicia. En primer término está lo que establece nuestra Carta Magna, en el sentido de que a un presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria. Las acciones que pudieran imputárseles se registraron durante el tiempo en que disfrutaron del cargo presidencial, y ahí la Suprema Corte decidiría si procede o no juzgarlos hoy por hechos del pasado, sin considerar que entonces eran titulares del Poder Ejecutivo, algo muy difícil de interpretar.
El tercer tema de importancia nacional tiene que ver con la designación de los nuevos consejeros del INE. Después del proceso de selección de candidatos finales y de haber pasado las ternas al Congreso para la aprobación de nuevos consejeros al INE, se escuchan voces como la de John Ackerman señalando que hubo prácticas indebidas para integrar dichas ternas. Se dieron casos de presiones políticas. Hay candidatos que están impedidos por conflicto de interés para ser funcionarios en el INE. El más relevante es el de la sobrina de Ciro Murayama, quien salió seleccionada. No obstante, este parentesco. Todo indica que el INE, si el Consejo se lo permite, se saldrá con la suya y tendrá nuevos integrantes a modo. La reestructuración del INE es una urgencia para los mexicanos. El garante de la democracia en el país ha demostrado, en la práctica, ser un delincuente de cuello blanco, avalando fraudes y permitiendo todo tipo de conductas delictivas. Ante estos tres problemas difíciles, ¿quién puede hacer algo para resolver las situaciones expuestas? La respuesta es clara. Solo la sociedad que apoya el proceso de transformación en el país puede poner fin a estas irregularidades. Recordemos que el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos, el INE, las Fiscalías Estatales y el Congreso de la Unión son órganos autónomos. No dependen del presidente de la República. Hay que presionar como sociedad para que se den los cambios constitucionales de procedimientos y legales que permitan corregir los vicios que heredamos del neoliberalismo. No más trato especial para presuntos delincuentes que cuentan con recursos económicos ilimitados, no más delincuentes en las calles, porque la consignación del caso que los mantenía detenidos presentaba inconsistencias. Y lo más importante, no más fraudes electorales. Si los integrantes del INE piensan que al contar con consejeros a modo pueden perpetrar un nuevo fraude en el proceso electoral del 2021, hay que demostrarles nuevamente que el voto masivo impide la llegada de los corruptos al poder. Pueden incluso otorgar el registro como partido a la organización de Felipe Calderón. Si pocos o nadie vota por esa fuerza política nacida de la corrupción, en su primer intento en 2021 pierde el registro definitivamente. El voto masivo a favor del cambio en el siguiente proceso electoral mata cualquier intento de fraude. Los ciudadanos en el país debemos entender que el papel principal en tiempos de la Cuarta Transformación corresponde al pueblo. El presidente López Obrador es quien establece las normas del cambio, pero corresponde a todos nosotros ponerlas en práctica. No podemos ser pasivos y esperar que la democracia nos caiga del cielo. Recordemos que el pueblo pone y el pueblo quita, y esto aplica en cuanto a funcionarios, leyes, reglamentos y procedimientos. Participemos activamente para que lo viejo termine de morir y lo nuevo acabe de nacer. Así se teje la historia en cualquier tiempo y en cualquier país. El pueblo es el personaje principal en la epopeya que escribimos a diario. Y agregaría que ya demostramos escribir en el 2018, con el voto masivo por AMLO que impidió el fraude electoral. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Pero ¿por qué si el castigo a funcionarios de no muy alto nivel y por qué no castigar a expresidentes? Sobre todo porque usted, y se lo preguntaba porque usted ha mencionado siempre que no hay nada que no sepa el presidente. Si el pueblo lo decide y también la autoridad competente, pues se deben de seguir juicios a expresidentes. Pero yo estoy dando a conocer mi opinión política, lo que considero conviene al país. En este caso no es solo el juzgar a determinadas personas. Sí es importante el castigo, pero lo más importante en un país como el nuestro, en donde ha imperado la corrupción, lo más importante es estigmatizarla, quitarle todo lo que tenía de normalidad la corrupción, porque se estaba volviendo costumbre, hábito.
Incluso era sinónimo de audacia, de habilidad, de triunfo, llegar a un cargo y enriquecerse, y ni siquiera se perdía la respetabilidad. Entonces, yo estoy más a favor de la prevención, de que no se repita eso, de que dé vergüenza, dé pena ser corrupto. Pero por vergüenza pues puede estar en la No, cárcel y también la cuestión legal. Pero fíjense que a mí me importa igual, y a lo mejor más, el que sean señalados los corruptos. Y el régimen de corrupción. ¿Qué fue el neoliberalismo en México? Sinónimo de corrupción, saqueo, privatización, es corrupción. Imagínense lo que hicieron, que convirtieron bienes del pueblo y de la nación, o mejor dicho, trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Eso es a todas luces un saqueo. Para que quede más claro, durante el periodo neoliberal es cuando más corrupción ha habido en el país, en toda la historia. Saquearon más a México en el periodo neoliberal en 36 años, del 83 al 2018, que en los 3 siglos de dominación colonial. Entonces, sí me importa mucho que se acabe con la corrupción y que al final, ya lo dije, no soy absoluto y tampoco soy tapadera de nadie. Si el pueblo dice que se les juzgue a los expresidentes, que se les juzgue. Si la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, abre de investigación en contra del expresidente Calderón y en contra del expresidente Peña, adelante. Pero sí quiero sostener mi punto de vista, lo que hice público desde que tomé posesión del cargo. Creo que para juzgar a un expresidente debe hacerse una consulta ciudadana. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.